Perfecto, muchas gracias por confirmar. Bueno, bienvenidos a este nuevo periodo del bachillerato acelerado, que en inglés es General Education Development, ¿ok? Eso significa bachillerato acelerado. Y el tema que vamos nosotros a ver en este periodo es Simple Present Tense, que no es otra cosa que el presente simple, ¿ok? El presente simple. Ese es el tema que vamos a tratar durante este periodo. El día de hoy vamos a explicar cómo formar el presente simple, cómo es la estructura de ese presente simple. How to form the simple present tense. Y tenemos que se forma con subject, que es el sujeto, es de quién estamos hablando en la oración, que puede ser un pronoun o un noun. ¿Qué significa pronoun? Un pronombre. ¿Y qué significa noun? Un nombre. ¿Ok? Luego viene el verb, the verb. Y luego tenemos the complement, que es el complemento de la oración. ¿Ok? Y aquí les he puesto en las diapositivas un ejemplo de la estructura del presente simple. Si ustedes recuerdan, en el periodo anterior, nosotros lo primero que aprendimos fue los pronombres personales, que eran I, you, we, they, he, she, and it. ¿Sí? En el periodo anterior vimos el verbo to be. Esta vez no vamos a trabajar con verbo to be, vamos a dejarlo a un lado el verbo to be y vamos a trabajar con el otro tipo de verbos que hay para formar el presente simple. ¿Ya? Entonces, este presente simple, como ya les dije de los pronombres personales, cuando utilizamos los pronombres personales I, you, we and they, ponemos el verbo en su forma original, en su forma normal. No le aumentamos absolutamente nada, ¿sí? Pero cuando utilizamos el he, she and it, que estos pronombres son en tercera persona de singular, que significan él, ella, y el it es usado para animales o cosas. Allá, me están saludando nada más. ¿Ok? Cuando utilizamos ese tipo de pronombres, he, she and it, que significan él, he significa él, she significa ella, it es utilizado para animal o cosa en singular. Singular significa una sola persona, una sola cosa. Ahí, en ese caso, el verbo se conjuga en forma diferente, en forma diferente. En este caso, al verbo play, que significa jugar, le aumentamos la S, ¿sí? Al verbo play, que significa jugar, le aumentamos la S. Vamos a aprender cómo reconocer que que estamos trabajando en presente simple o que la oración está en presente simple. Y les estoy poniendo keywords, que son unas palabras claves. Keywords significa palabras claves que nos indican que estamos trabajando en presente simple. Las primeras palabras claves tenemos la palabra every, que significa todo o cada, y lo unimos con day, every day, cada día, every night, cada noche, every week, cada semana, every month, que significa cada mes, y every year, que significa cada año. ¿Sí? Estas son palabras claves que nos ayudan a reconocer el presente simple. Luego, otra forma de reconocer el presente simple es que se utilizan los días de la semana. Los días de la semana sabemos que en español son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero en inglés son Monday, que significa lunes, Tuesday, que significa martes, Wednesday, que significa miércoles, Thursday, que significa jueves, Friday, que significa viernes,
Saturday, que significa sábado, y Sunday, que significa domingo. ¿Ya? Esa es otra forma de reconocer que estamos trabajando en presente simple. Y tenemos las últimas palabras clave es cuando usamos adverbios de frecuencia, los frequency adverbs, ¿sí? Que nos indica con qué frecuencia hacemos alguna actividad. Entonces tenemos estos adverbios de frecuencia. Tenemos always, que significa siempre, usually, que significa usualmente, sometimes, que significa algunas veces, often, que significa de vez en cuando, y never, que significa nunca. ¿Ok? Voy a repetir los frequency adverbs. Los adverbios de frecuencia en inglés tenemos always, siempre, usually, usualmente, sometimes, de vez en cuando, often, eh, puede ser de vez en cuando, rara vez, y never, que significa nunca. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me escriben en el chat si hay alguna duda? ¿No? Vamos a ir igual aclarando y reforzando un poco más este tema. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos. Y ahora sí, vamos a ver en qué momento se utiliza en inglés el presente simple. ¿En qué situaciones utilizamos el presente simple? Y tenemos la número 1, que son acciones habituales o rutinas. Una rutina. ¿Qué es una rutina? Yo me levanto a las 5 de la mañana, yo me baño, yo me cepillo los dientes, yo me visto, yo desayuno, yo me voy a mi trabajo. Eso es una rutina. Entonces, esas son acciones que ocurren regularmente. Y aquí tenemos un ejemplo. I go to school every day. Y ahí están las palabras claves que les mencionaba. Yo voy a la escuela todos los días, every day. Otro ejemplo que tenemos que dice, I wash the dishes on Sundays. Entonces yo digo, yo lavo los platos los domingos. ¿Ok? I wash the dishes on Sunday. El segundo, ya les corrijo que aquí tenía que haber puesto el número 12, me ha cambiado al momento de descargar la diapositiva. El número 2 son los estados permanentes. Estos estados permanentes, ¿qué significa? Para descubrir situaciones que son permanentes o a largo plazo. Por ejemplo, she lives in New York. Ella vive en Nueva York. Eso es algo permanente. Eso es algo que no se va a cambiar por largo plazo. ¿Ok? Luego tenemos cuando son horarios y programas. Para hablar de eventos programados en el futuro cercano. Yo voy a dormir a las 11 de la noche. Eso es un evento que estoy programando para un futuro cercano, especialmente con horarios de transporte, de cine, etcétera. Como ejemplo ponemos, el tren sale a las 6. The train leaves at 6 p.m. Eso es algo que ya está programado y que se mantiene como periódicamente. Otra forma de utilizar el presente simple es para dar instrucciones o direcciones. Damos instrucciones o direcciones. Yo estoy dando una indicación de cómo llegar a un sitio. Yo digo, you turn the left at the next street. Tú viras a la izquierda en la próxima calle. Estoy dando una dirección o una indicación y esas oraciones van en presente simple. Cuando hablamos de opiniones y estados mentales, expresamos emociones y yo digo, I think he is right. Yo creo que él está en lo correcto. I think he is right. Y por último tenemos frecuencia para expresar con qué frecuencia hacemos una actividad. Era lo que le explicaba de los keywords. Utilizamos los frequency adverbs. My brother usually eats pizza.
They sometimes study English. ¿Ok? Estamos indicando con qué frecuencia hacemos una actividad. Tenemos ahora las indicaciones. Usualmente el presente simple se forma usando el infinitivo del verbo sin el to. O sea, que no le ponemos to work, sino que le ponemos directamente I work. Les leo un ratito. Ok, buenas noches. Para las terceras personas del singular, he, she, and it, se añade una S o ES al final del verbo. Más adelante voy a indicar esas reglas que debemos nosotros recordar cuando estamos utilizando los pronombres personales he, she, it, que si recordamos, yo se los mencioné hace un momento, he significa él, she significa ella, it utilizamos para animal o cosa. Y es en singular, hablamos de una sola persona, de una sola cosa, de un solo animal. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. I work, yo trabajo. You play, tú juegas. He runs, él corre. He watches TV. Ella ve televisión. It rains. Llueve. No hay la traducción del it, sino que simplemente significa llueve. We read. Nosotros leemos. They travel. Ellos viajan. Travel significa viajar. No hay problema, Katy. Quédese nomás. No pasa nada. Bienvenida. Y aquí tenemos las reglas para el he, para el she y para el it. La regla número 1 es la más común. Añadimos la S, add S to most verbs, a la mayoría de los verbos. Añadimos la S a la mayoría de los verbos. Cuando estamos poniendo o trabajando o la oración es con he, con she o con it, a la mayoría de los verbos simplemente le aumentamos la S. Y aquí tenemos el caso del verbo sleep, que significa dormir, y cuando decimos he, decimos sleeps, le aumentamos la S. She sleeps, it sleeps. Ahora tenemos el verbo drive, y en tercera persona de singular con he, she o it, decimos he drives, she drives, it drives. El verbo drink, que significa beber, tomar, he drinks, she drinks, it drinks. Luego tenemos los verbos que que tienen terminaciones con CH, SH, S, SS o X. Cuando tenemos estos verbos con estas terminaciones, le aumentamos la ES. ES. Buenas noches, Carmen. No hay problema. Muchas gracias. Bienvenida. Entonces aquí tenemos ejemplos de ese tipo de verbos que tienen estas terminaciones. El verbo teach, que significa enseñar, le aumentamos, en lugar de la S sola, le aumentamos ES. El verbo wash, que significa lavar o lavar platos, le aumentamos también la ES. Kiss, que significa besar, moi, ese verbo le aumentamos ES. Mix, que significa mezclar, también como termina en X, le aumentamos ES. ¿Ok? Solo cuando estamos trabajando con los pronombres he, she, it. Eso es importante que nos recordemos. Número 3. Los verbos terminados en consonante. Los verbos terminados en consonante más la Y o la Y. ¿Qué pasa cuando tenemos un verbo que termina en la Y
pero antes de la Y está una consonante. Sacamos, drop, sacamos esa y le añadimos al verbo IES. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Este es el verbo study, que significa estudiar. Lo que ustedes están haciendo, estudiar. Y study tiene, antes de la Y o antes de la Y, tenemos la consonante D. Entonces, al tener la consonante antes de la Y, sacamos, desechamos y botamos esa y le aumentamos la IES. Aquí hay otro verbo que el verbo try, que significa tratar, y de la misma forma, como tiene una consonante antes de la Y, la sacamos esa y ponemos IES. El verbo fly, que significa volar, de la misma forma, como tiene una consonante antes de la Y, la sacamos esa y le aumentamos IES. Pero hay excepciones. No todos los verbos tienen una consonante antes de la Y. Y tenemos verbos que simplemente tienen antes de la Y una vocal, como en el verbo stay, que significa permanecer. Ese tiene una vocal antes de la Y, solo le aumentamos la S. En el verbo play, igualmente tiene una vocal antes de la Y, le aumentamos la S, plays. Y en el verbo enjoy, que significa divertirnos, de la misma forma, al haber una vocal antes de la Y, le aumentamos la S. Y por último, y no la menos importante, tenemos verbos especiales. Verbos que cambian mucho su forma de escribir. ¿Ya? Cuando hablamos en tercera persona de singular. Tenemos el verbo have, que significa tener. Yo tengo, I have, pero si quiero poner con he, she or it, tenemos que poner he has, she has, it has, ¿ok? El verbo do, que significa hacer, de la misma forma, se le aumenta. Aquí simplemente se dice does. Aumentamos la ES. Y tenemos he does, she does, it does. El verbo go. ¿Qué pasa con el verbo go? De la misma forma que do, ¿qué significa go? Significa ir. En tercera persona de singular, he, she or it, le ponemos goes. Goes con ES. Y por último, aquí tenemos el ejercicio. Voy un momentito a dejar de compartir. Un momentito dejo de compartir para poder hacer esta actividad. Vamos para compartirla de la forma que yo voy escribiendo sus respuestas. ¿Ok? Yo voy a compartir nuevamente la pantalla, pero ya lo puse de la forma que puedo ir eh, poniendo las respuestas que ustedes me dan, de acuerdo a lo que hemos visto y a las notas que ustedes han tomado. Recuerden que ustedes van a tener estas diapositivas, van a poderlas revisar las veces que ustedes necesiten, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan claro. Las diapositivas, ustedes van a tener acceso a ellas todo el tiempo que quieran. Termina la clase y yo subo las diapositivas. Y la grabación la van a subir en el canal de YouTube, como ustedes ya saben, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, no quiero apurarlos, quiero hacer todo bien para después al final poder contestarles las preguntas que ustedes tengan. Vamos a compartir de nuevo pantalla. Listo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Los leo.
¿Pueden ver la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Están súper pilas contestando. Me encanta eso. Estamos muy bien así. Y aquí tenemos la primera oración. Este es un ejercicio en clase, ¿sí? Un ejercicio en clase. No quiero que se me estresen ni nada. Simplemente quiero que pongan atención a lo que vamos a hacer. Tenemos en la primera oración, dice she. Y tenemos el verbo, tenemos un espacio y tenemos el verbo buy, ¿no es cierto? Buy, que significa comprar. Y la oración dice, ella compra frutas en el supermercado. Pero, ¿cómo lo conjugamos esa oración? ¿Cuál es la forma correcta del verbo? ¿Quién me lo escribe? Veamos, revisemos. Perfecto. No, Carlos. No, Priscila. Ya les explico por qué no es esa la respuesta. Muy bien, Andrés. A ver. Muy bien, Carmen. Perfecto. John Burgos. Perfecto. Margarita Aquino. Muy bien. Margarita Chichande, ya vamos a corregir eso. ¿Ok? Entonces, vamos a corregir esas confusiones que tenemos. Vamos a ver. ¿Qué verbo, en qué termina ese verbo? En Y o en Y. Pero antes de la Y o de la Y, ¿qué tenemos? Una vocal. Y yo les decía aquí en las reglas que cuando tiene una vocal, simplemente ¿qué le aumentamos? La S al verbo. Solo le aumentamos la S. Entonces decimos, la forma correcta es, vamos a ponerle con otro color, a ver si me permite cambiarle el color. No me permite, pues no importa. Aquí está. Listo. She buys, porque está el pronombre personal en tercera persona de singular, she, y al verbo, como tiene una vocal antes de la Y o de la Y, solo le aumentamos la S. She buys, que significa comprar. Muy bien, chicos. Vamos con la segunda. Dice que es el verbo need. ¿Qué significa need? Necesitar. Pero estamos utilizando el pronombre they. Le aumentamos la S a they. Muy bien, estoy leyendo esos mensajes. Le aumentamos la S a they. ¿Qué significa they? They significa no, no le aumentamos. Muy bien, chicos. They significa ellos y estamos hablando en plural, más de dos personas. Ellos o ellas, más de dos personas. Y cuando estamos con un pronombre en plural que se utiliza para dos o más personas, al verbo no le aumentamos nada, lo dejamos igualito. They need help. Ellos o ellas necesitan ayuda. They need help. Muy bien, chicos, perfecto. Estamos muy bien en sus respuestas. Unos hay que corregirlas, pero eso es normal. Eso es normal que corrijamos. Si no damos nuestras respuestas, entonces nos quedamos con la duda. Y eso es lo que no queremos, que ustedes se queden con la duda. Muy bien, chicos. Perfecto, muy bien. Estamos muy bien aquí. Ahora tenemos la otra oración. Dice, we sometimes, ahí estaba el espacio, pasta. El verbo que vamos a utilizar es eat. ¿Qué significa este verbo? Eat significa comer, comer. Entonces, ¿cómo conjugamos este verbo? Veamos si mis queridos alumnos me dan su respuesta. Perfecto. Sigo leyendo, sigo leyendo, sigo leyendo.
No me den la última todavía. Le aumentamos la S a eat. No le aumentamos la S. Muy bien. Todavía no me den la última. No le aumentamos la S. Muy bien, chicos. Entonces decimos, we sometimes eat pasta. Nosotros de vez en cuando comemos fideíto. Nos gusta el fideo, la pasta, eso es. ¿Ok? La siguiente oración dice, eat, espacio. Vamos a utilizar el verbo smell good. Y significa esta oración, huele rico. Puede ser un perfume, puede ser el ambiente de la casa, cuando tú entras a una casa y huele rico. Puede ser el suavizante que estás usando para lavar tu ropa, que huele rico. Puede ser el desinfectante para pisos que estás usando, que huele rico, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos it, porque es para cosas, ¿ok? Pero es tercera persona de singular. Ya les di la clave ahí. Ya les di la clave. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Y quién me dice cómo conjugamos esta oración? Perfecto, Jennifer. Muy bien, Caterine. No, Johanna, no lo aumentamos ed porque no estamos viendo verbos en pasado, estamos viendo en presente. Estamos viendo en presente. Muy bien, Jennifer Ochoa, Jocelyn Almeida. Perfecto, perfecto, chicos. Aumentamos la S, smells. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un pronombre en tercera persona y singular. Estamos hablando de una cosa. El detergente, el suavizante, el perfume, uno solo. Huele rico, huele bien. Smells good. Si podemos hablar de comida, it smells good. Puede ser acerca de algún alimento que estén preparando. It smells good, ¿ok? Vamos con la última. Tenemos you, el espacio, y vamos a usar el verbo like this phone. ¿Qué significa like? Gustar. Entonces, la oración dice, ¿te gusta este teléfono? ¿Cómo lo conjugamos ese like? ¿Con S o sin? No le ponemos S. Muy bien, Tania. Perfecto. No se le aumenta S. Muy bien, chicos. No se le aumenta S. Excelente. Excelente. Muy bien. No le aumentamos la S. Por favor, en rojo, señora. En rojo, en rojo. Muy bien. Like. You like this phone. Y por hoy, esta parte de aquí de lo que es los ejercicios en clase, voy a dejar de compartir pantalla, chicos. Voy a dejar de grabar. Vamos a parar la grabación.